Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché a mi nuera Carmen Rodríguez conversando por teléfono con una amiga. Ahora la casa de esa vieja es mía. Se reía fuerte, pensando que yo no podía escuchar. Por fin logré que Miguel se casara conmigo. Y ahora solo necesito esperar a que ella se vaya para tener todo lo que siempre quise. Mi corazón casi se detuvo. Durante 2 años, desde que mi hijo Miguel García se casó con Carmen, yo había abierto mi casa para ellos, tratándola como la hija que nunca tuve. Cocinaba sus comidas favoritas, cuidaba su ropa, siempre preguntaba si necesitaba algo. Y ella estaba ahí, riéndose de mi ingenuidad, planeando mi futuro como si yo ya estuviera fuera del camino. Me quedé parada detrás de la puerta, temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Carmen siguió hablando. La vieja es tan tontita, hace todo lo que le pido. Ni se imagina que estoy contando los días. Cuando ella salga de escena, voy a remodelar todo, cambiar la decoración de esta casa anticuada, hacer todo a mi manera. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si todas las demostraciones de cariño de los últimos años hubieran sido solo mentiras bien ensayadas. Yo que siempre me enorgullecí de ser una mujer fuerte, que crié a mi hijo sola después de que mi esposo falleció cuando Miguel aún era pequeño. Estaba siendo tratada como un obstáculo temporal en su vida. Cuando Miguel llegó del trabajo esa noche, Carmen corrió a recibirlo en la puerta con un beso cálido y una sonrisa que ahora yo sabía que era falsa. Amor, tu mamá hizo ese pollo que tanto te gusta. Hablaba con una dulzura empalagosa, abrazándome por los hombros como si fuéramos grandes amigas. Miguel sonrió, satisfecho con la armonía aparente entre su madre y su esposa. Qué bueno que se lleven tan bien. Esto me hace muy feliz. Si él supiera lo que yo había descubierto esa mañana, tal vez no estaría tan tranquilo. Durante la cena, observé cada gesto de Carmen, cada palabra cariñosa dirigida hacia mí, y todo parecía una actuación cruel. Esa noche, acostada en mi cama, comencé a repasar todos los momentos extraños de los últimos meses. Las veces que Carmen se empeñaba en decidir dónde quedaban los muebles, como si ya fuera la dueña de la casa. Las ocasiones en que hablaba sobre el futuro de la casa, como si yo no estuviera presente. Los comentarios sutiles sobre personas mayores que se iban a vivir con sus hijos o se mudaban a lugares más pequeños. Todo comenzó a tener sentido. Ella no estaba siendo gentil conmigo por amor o respeto. Estaba siendo estratégica. Pero lo que Carmen no sabía era que yo aún tenía algunos años por delante y que no sería tan fácil empujarme fuera de mi propia casa. A partir de ese momento, las cosas iban a cambiar. En los días siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Carmen tenía una forma muy sutil de excluirme de las decisiones de la casa. Cuando llegaban las cuentas, ella las tomaba primero y hablaba con Miguel sobre los pagos sin consultarme. Cuando venían visitas, se posicionaba como la anfitriona principal, relegándome al papel de ayudante. Cuando Miguel preguntaba sobre algún cambio en la casa, ella respondía como si su opinión fuera la única que importaba. Yo había permitido esto por creer que era importante para ella sentirse en casa, pero ahora entendía que estaba siendo gradualmente apartada del control de mi propia residencia. Una tarde, cuando ella pensaba que yo había salido, escuché a Carmen al teléfono otra vez. Esta vez hablaba con su madre. Mamá, está funcionando perfectamente. Guadalupe es tan pasiva que ni se da cuenta de cómo estoy tomando el control de todo. Miguel está feliz pensando que somos una familia armoniosa y ella va aceptando cada cambio sin cuestionar. En unos meses, cuando yo sugiera que sería mejor que ella viva sola en un departamento más pequeño, él va a estar de acuerdo. Mi propia nuera estaba planeando mi salida de la casa donde viví por 40 años, donde crié a mi hijo, donde construí todos mis recuerdos más importantes. Me acordé de cómo todo comenzó. Cuando Miguel me presentó a Carmen, hace 3 años, ella parecía una muchacha dulce y respetuosa. Decía que siempre había soñado con tener una suegra cariñosa, que su propia madre era distante y fría. Hablaba sobre lo maravilloso que sería formar parte de una familia unida. Durante el noviazgo, venía a cenar aquí a casa por lo menos 2 veces por semana, siempre trayendo flores o algún dulce que decía haber hecho especialmente para mí. Elogiaba mi comida,
Pedía recetas. Decía que quería aprender a cocinar como yo para cuidar bien a Miguel cuando se casaran. ¿Cómo fui ingenua? Después de la boda, cuando ellos se mudaron acá temporalmente, que ya llevaba 2 años, Carmen cambió completamente. Al principio, fue gradual. Comenzó sugiriendo pequeños cambios. Guadalupe, ¿qué tal si moviéramos esta mesa para allá? Quedaría más práctico. O entonces, sería mejor si cambiáramos estos floreros de lugar. El ambiente quedaría más moderno. Yo siempre estaba de acuerdo, feliz de complacer. Después vinieron los cambios mayores. Nueva cortina para la sala, nuevo mantel para la mesa, nuevos adornos que ella compraba sin preguntar. Cuando yo comentaba, ella decía que quería dejar la casa más bonita para recibir las visitas, que yo merecía tener una casa más moderna. Y yo, como una tonta, me quedaba agradecida por la atención. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones que Carmen administraba con maestría. Cuando llegaban los repartidores, ella atendía como si fuera la señora de la casa, y yo me convertía en la abuela que vivía ahí. Cuando venían amigas de Miguel, Carmen hablaba de nuestros planes para la casa, sin incluirme nunca en el nuestros. Cuando Miguel preguntaba sobre el presupuesto familiar, Carmen respondía con detalles sobre gastos que yo pagaba, pero presentándolos como si fueran gastos compartidos. La realidad era que yo pagaba absolutamente todo: la luz, el agua, el gas, la comida, el internet, incluso los productos de limpieza que Carmen usaba tan generosamente. Una mañana, mientras organizaba los papeles del banco en mi cuarto, encontré los recibos de los últimos 6 meses. La suma me impresionó. Entre servicios, alimentación y gastos varios, yo estaba gastando casi el doble de lo que gastaba antes de que ellos llegaran. Carmen compraba productos caros, usaba el aire acondicionado sin medida, invitaba a amigas para almorzar sin avisarme, y todo salía de mi pensión. Mientras tanto, Miguel y Carmen ahorraban sus salarios para sus proyectos personales. Un carro nuevo que querían comprar, unas vacaciones que estaban planeando, ropa y electrónicos que compraban regularmente. Yo era, literalmente, la que financiaba el estilo de vida que ellos mantenían. Lo que más me dolía no era el dinero. Yo tenía una situación económica estable gracias a mi pensión y al alquiler de 2 casitas que heredé de mi esposo, sino la falta de reconocimiento y respeto. Carmen nunca agradecía, nunca preguntaba si yo estaba de acuerdo con los gastos, nunca consideraba que tal vez yo también tenía planes para mi dinero. Al contrario, parecía creer que yo tenía la obligación de mantenerlos, como si el hecho de ser la madre de Miguel me convirtiera automáticamente en su proveedora vitalicia. Esta mentalidad se reflejaba en pequeños gestos diarios. Ella cocinaba solo las porciones exactas para ella y Miguel, dejándome que preparara mi propia comida. Usaba la lavadora para su ropa cuando yo necesitaba usarla. Ocupaba la sala cuando yo quería ver televisión, siempre con la excusa de que tenía que estudiar o trabajar en algo importante. El punto de quiebre vino una tarde cuando Carmen recibió a su hermana Rosa y sus amigas para una reunión de negocio. Se habían instalado en mi sala, usando mi mesa, mi cafetera, mis tazas, comiendo galletas que yo había comprado. Cuando pasé para ir a la cocina, escuché a Rosa preguntarle: ¿y cuándo van a tener su propia casa? Carmen respondió con una risa despectiva: ¿para qué, si aquí tenemos todo gratis? La vieja paga todo y yo no gasto ni un peso. Mientras tanto, nosotros ahorramos para cosas importantes. Sus amigas se rieron, y una de ellas comentó: «¡Qué inteligente eres! Yo no tendría paciencia para vivir con mi suegra». Carmen contestó: «Es fácil cuando ella es tan obediente. Hace todo lo que le digo sin rechistar». Esa noche, por primera vez en años, lloré. No lloré de tristeza, sino de una rabia profunda que no sentía desde que era joven. Me habían convertido en una extraña en mi propia casa, en una empleada no remunerada que además pagaba por el privilegio de servir. Pero Carmen había cometido un error al subestimarme. Ella veía a una mujer mayor, tranquila y complaciente, y asumía que eso significaba debilidad. No sabía que esa misma mujer había criado un hijo sola, había manejado un negocio propio durante 20 años, había tomado decisiones difíciles y había superado pérdidas devastadoras. La Guadalupe que Carmen conocía era una versión domesticada de mí misma.
una versión que yo había escogido mostrar por amor a la armonía familiar. Pero esa versión estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente, Carmen bajó a desayunar con una sonrisa especialmente dulce. «Buenos días, Guadalupe. ¿Dormiste bien?» Su tono era el mismo de siempre, pero ahora yo podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. «Muy bien, gracias». «Carmen», respondí con la misma cortesía de siempre, pero algo en mi voz debió sonar diferente porque ella me miró con una expresión ligeramente confundida. Durante el desayuno, observé cómo ella se servía generosamente de la fruta que yo había comprado el día anterior, cómo usaba la mantequilla cara que guardaba para ocasiones especiales, cómo planeaba en voz alta sus actividades del día sin considerar si yo necesitaba usar la casa para algo. Cuando Miguel se fue al trabajo y Carmen se encerró en el cuarto para una llamada de trabajo, yo tomé mi bolsa y salí a la calle. Tenía citas importantes que hacer, papeles que revisar, conversaciones que tener. Carmen pensaba que conocía todos mis movimientos, que yo era predecible y controlable. No tenía idea de que la mujer que había estado subestimando durante 2 años estaba a punto de recordarle quién realmente tenía el poder en esa casa. Mientras caminaba hacia el centro de Guadalajara, sentí una energía que no había experimentado en mucho tiempo. Era el sentimiento de alguien que está a punto de recuperar su propia vida. El primer lugar que visité fue el banco donde tenía mis cuentas principales. El licenciado Fernando Morales, mi ejecutivo de cuenta desde hacía años, me recibió con su usual amabilidad profesional. «Doña Guadalupe, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Le expliqué que necesitaba revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 2 años y que quería entender mejor mis opciones de inversión y protección patrimonial. Mientras revisábamos los papeles, el licenciado hizo algunos comentarios que me abrieron los ojos completamente. «Veo que sus gastos mensuales se han incrementado considerablemente desde hace 2 años. ¿Ha considerado la posibilidad de diversificar sus ingresos o proteger mejor su patrimonio?» Cuando le conté sobre mi situación familiar, el licenciado se puso serio. «Doña Guadalupe, permítame ser franco con usted. He visto muchos casos de adultos mayores que, por generosidad o presión familiar, comprometen su estabilidad económica. Usted tiene una excelente situación financiera, pero si continúa con este nivel de gastos sin recibir contribuciones proporcionales de las personas que se benefician, podría afectar su futuro». Me sugirió varias opciones: cuentas separadas para gastos personales, límites en las tarjetas de débito, inversiones a plazo fijo que no pudieran ser tocadas fácilmente, e incluso la posibilidad de contratar un asesor legal especializado en protección patrimonial para adultos mayores. Salí del banco con una perspectiva completamente nueva sobre mi situación. No era solo una cuestión de respeto o dignidad, aunque esos aspectos eran fundamentales, sino también una cuestión de protección financiera real. Si Carmen y Miguel continuaban viviendo como hasta ahora, usando mis recursos sin contribuir, yo podría encontrarme en una situación económica comprometida en unos años. Además, si algo me pasaba y ellos seguían viviendo en mi casa con la misma dinámica, podrían reclamar derechos que legalmente no tenían, pero que la convivencia prolongada podría complicar. Mi siguiente parada fue la oficina del licenciado Roberto Hernández, un abogado especializado en derecho familiar que me había recomendado el ejecutivo del banco. Después de escuchar mi historia, el licenciado fue directo. «Señora, lo que me describe tiene elementos de abuso económico familiar. La buena noticia es que usted está en una posición legal muy sólida como propietaria. La noticia complicada es que necesitamos actuar de manera estratégica para proteger sus derechos sin crear conflictos innecesarios que podrían prolongar el problema». Me explicó varias opciones legales, desde un simple contrato de arrendamiento con su hijo hasta medidas más severas como desalojo o restricciones de acceso. Lo que más me impactó de la conversación con el abogado fue su explicación sobre los derechos adquiridos por convivencia prolongada. Aparentemente, en México, cuando alguien vive en una propiedad por un período extendido, especialmente si contribuye de alguna manera al mantenimiento o si hay un parentesco familiar, pueden surgir complicaciones legales si el propietario quiere recuperar el control total. Por eso es importante actuar ahora, señora García, antes de que la situación se vuelva más compleja legalmente.
Decidimos implementar una estrategia en fases. Primero, documentar formalmente quién era el propietario único de la casa y establecer por escrito las condiciones de residencia. Segundo, crear un contrato claro que especificara las responsabilidades financieras de cada persona que vivía en la propiedad. Tercero, si era necesario, proceder con medidas más formales para recuperar el control total de la casa. El licenciado me aseguró que todo se podía hacer dentro del marco legal y de manera que protegiera mis derechos completamente. Cuando regresé a casa esa tarde, Carmen estaba en la cocina preparando la cena, tarareando alegremente. «Hola, Guadalupe. ¿Dónde anduviste? Hice esa lasaña que tanto le gusta a Miguel». Le sonreí de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Una sonrisa serena, confiada. Estuve arreglando algunos asuntos muy importantes, Carmen. Asuntos que tienen que ver con el futuro de esta casa. Ella pareció ligeramente incómoda, pero no preguntó detalles. Probablemente pensó que yo había ido al médico o había resuelto algún trámite bancario rutinario. Durante la cena, observé a Miguel y Carmen conversando sobre sus planes para el fin de semana, sobre reformas que les gustaría hacer, sobre lo bueno que sería cambiar la decoración de la sala. Carmen hablaba con ese entusiasmo falso de siempre, y Miguel estaba de acuerdo con todo, feliz de ver a su esposa tan involucrada con la casa. Cuando terminaron de hablar, puse mi tenedor en el plato y dije calmadamente: «Miguel, Carmen, necesito platicar con ustedes sobre una decisión importante que tomé hoy». El tono de mi voz hizo que los dos me miraran con atención total. Hoy en la mañana, por casualidad, escuché una conversación interesante. Miré directamente a Carmen, que se puso pálida instantáneamente. Una conversación sobre los planes futuros para esta casa, sobre cómo sería cuando yo ya no estuviera aquí. Miguel frunció las cejas, confundido, pero Carmen ya sabía exactamente de qué estaba hablando. Me sorprendió descubrir que mi propia nuera está contando los días para verme fuera de mi casa, planeando reformas y cambios como si yo ya fuera un problema resuelto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen trató de negar, de balbucear explicaciones, pero yo levanté la mano pidiendo silencio. «No te preocupes, Carmen. Ya no necesitas fingir más, y ya no necesitas esperar más». Saqué de mi bolsa los documentos que había firmado en el despacho del abogado y los puse sobre la mesa. Hoy mismo arreglé la documentación necesaria para que quede bien claro de quién es esta casa y quién tiene derecho a tomar decisiones sobre ella. A partir de mañana van a tener 30 días para encontrar un lugar donde vivir. Esta casa va a ser nuevamente solo mía. Miguel trató de argumentar. Dijo que yo estaba exagerando, que ellos podían platicar y resolver todo, pero yo solo sonreí y respondí: «Hijo, tu esposa quería que yo desapareciera de mi propia casa, entonces voy a cumplir su deseo. Ella es la que va a desaparecer de mi vista». Los días siguientes a mi revelación fueron una mezcla extraña de tensión y liberación. Carmen intentaba mantener su fachada de nuera cariñosa, pero ahora había una rigidez en sus movimientos, una falsedad más evidente en sus sonrisas. Miguel, por su parte, oscilaba entre la confusión y el intento de mediar en una situación que claramente no entendía completamente. Pero yo había tomado una decisión, y por primera vez en 2 años, me sentía dueña de mi propio destino. La mañana del segundo día, mientras preparaba café en la cocina, Carmen se acercó con esa sonrisa forzada que ahora reconocía tan bien. «Guadalupe, creo que hubo un malentendido. Tal vez escuchaste algo fuera de contexto». Su voz tenía un tono conciliador, pero sus ojos mostraban algo parecido al pánico. «¿Podrías darnos más tiempo para buscar un lugar? 30 días es muy poco». La miré tranquilamente mientras servía mi café, tomándome mi tiempo para responder. «Carmen, cuando planeas la vida de alguien a sus espaldas, no esperas que te den tiempo para ajustarte cuando te descubren». Durante esas primeras semanas, comencé a recordar cómo había llegado a esta situación. Me senté una tarde en mi silla favorita de la sala, la que Carmen había intentado cambiar de lugar varias veces, y dejé que los recuerdos fluyeran. Recordé a la mujer que había sido antes de convertirme en la suegra complaciente. Guadalupe García había sido una mujer de carácter, que manejó un pequeño negocio de costura durante 20 años después de enviudar. Había criado a Miguel con mano firme pero amorosa, enseñándole valores de respeto y trabajo. ¿Cuándo había perdido esa fortaleza?
La respuesta me llegó como un golpe. Había comenzado a perder mi esencia cuando decidí que ser una buena suegra significaba no tener opiniones propias. Cuando Miguel me presentó a Carmen, yo estaba tan feliz de que mi hijo hubiera encontrado el amor que me propuse ser la suegra perfecta. La suegra que no interfiere, que no opina, que siempre está de acuerdo, que nunca se queja. Sin darme cuenta, había intercambiado mi personalidad por la aprobación de una muchacha que veía mi bondad como debilidad. Recordé el día que Miguel me pidió si Carmen y él podían quedarse en casa temporalmente, después de la boda. Solo hasta que juntemos para el enganche de una casa, mamá. Será poco tiempo. 2 años después, seguían aquí, pero ya no hablaban de ahorrar para una casa. Hablaban de remodelar mi casa, de cambiar mi casa, de hacer planes para mi casa como si fuera suya. Y yo, en mi deseo de no ser la suegra problemática, había permitido cada invasión, cada decisión tomada sin consultarme, cada paso que me alejaba del control de mi propia vida. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en mi cuarto, encontré fotos de los primeros años después de la muerte de mi esposo José. En esas imágenes veía a una mujer decidida, con los ojos claros y la espalda derecha, cargando a Miguel pequeño, trabajando en mi máquina de coser, sonriendo con genuina felicidad a pesar de las dificultades. Esa mujer había enfrentado la viudez a los 42 años, había sacado adelante un negocio, había educado un hijo ejemplar. ¿Dónde había quedado esa fuerza? La respuesta era dolorosa, pero clara. La había sacrificado en el altar de la armonía familiar. Cada vez que Carmen hacía un comentario despectivo sobre mi forma de cocinar y yo cambiaba la receta en lugar de defenderme. Cada vez que ella reorganizaba mis cosas y yo no decía nada para evitar conflictos. Cada vez que Miguel tomaba partido por su esposa automáticamente y yo aceptaba estar equivocada sin siquiera haber expresado mi punto de vista. Había sido muerte lenta de mi propia identidad. Durante esos días de reflexión, también comencé a observar las dinámicas de poder en mi propia casa con ojos nuevos. Carmen no solo había tomado control de las decisiones domésticas, había establecido un sistema completo donde ella era la intermediaria entre Miguel y yo. Si yo quería hablar con mi hijo sobre algo importante, Carmen aparecía con una excusa. Miguel está muy cansado del trabajo, mejor mañana. Si yo expresaba una preferencia sobre algo en la casa, Carmen la reformulaba. Tu mamá dice que le da igual, pero yo creo que sería mejor así. Gradualmente, había convertido mi voz en un eco distorsionado de sus propias decisiones. Lo más doloroso era reconocer cómo Miguel había participado, consciente o inconscientemente, en este desplazamiento. Mi hijo, que durante 30 años había venido a mí con sus problemas, ahora consultaba todo con Carmen. El muchacho que solía pedirme consejos sobre decisiones importantes, ahora las tomaba en conversaciones privadas con su esposa. El hombre que me había prometido cuidarme siempre, ahora parecía más preocupado por mantener feliz a Carmen que por asegurar mi bienestar. Una noche, después de que ellos se fueron a dormir, me quedé sentada en la sala oscura, recordando conversaciones específicas que ahora cobraban un nuevo significado. Como aquella vez que Miguel mencionó que estaban pensando en remodelar la cocina. Es una inversión en la casa, mamá. Va a quedar preciosa. Yo había preguntado sobre el costo, y Carmen había respondido rápidamente. No te preocupes por eso, Guadalupe. Nosotros nos encargamos de todo. En ese momento, pensé que era generosidad. Ahora entendía que era una forma de tomar control total sobre las decisiones sin consultar a la verdadera propietaria. Recordé también la ocasión en que llegaron visitas inesperadas, viejos amigos míos del negocio de costura, y Carmen les dijo: «Qué bueno que vinieron a conocer nuestra casa, no la casa de Guadalupe donde vivimos, nuestra casa». Y cuando mis amigas preguntaron por el jardín que yo había cuidado durante años, Carmen respondió: «Estamos pensando en rediseñarlo completamente. Queremos algo más moderno. Queremos. Como si yo no existiera, como si mis 40 años cuidando ese jardín no significaran nada». Los días pasaban y yo observaba cómo Carmen intensificaba sus esfuerzos por parecer la nuera perfecta. Ahora que sabía que yo estaba consciente de sus verdaderas intenciones, llegaba con flores que compraba con mi dinero,
cocinaba platillos elaborados usando ingredientes que yo pagaba, y hablaba constantemente sobre lo mucho que me quería y respetaba. Pero sus acciones contradecían sus palabras. Seguía tomando decisiones unilaterales. Seguía hablando de planes futuros para nuestra casa. Seguía tratándome como una invitada en mi propia residencia. Miguel, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por su esposa, intentaba mantener la paz con conversaciones superficiales y evasivas. Mamá, estoy seguro de que podemos arreglar este malentendido. Carmen te quiere mucho. Oh, tal vez fueron solo palabras dichas en un momento de frustración. Pero yo ya no estaba interesada en excusas o justificaciones. Las palabras de Carmen habían revelado una verdad que llevaba 2 años gestándose, y no podía ser borrada con disculpas tardías. Una tarde, mientras Carmen salía con sus amigas y Miguel trabajaba, me permití un lujo que no me había dado en meses. Caminé por mi casa como si fuera mía. Entré a cada cuarto, toqué mis muebles, observé mis fotos, recordé las historias detrás de cada objeto. Esta casa había sido mi refugio después de enviudar, el lugar donde había reconstruido mi vida, donde había creado nuevos recuerdos felices. Cada rincón tenía mi historia, mi esencia, mi trabajo, y había estado a punto de perderla por no querer parecer una suegra difícil. En la recámara principal, donde ahora dormían Miguel y Carmen, me detuve frente al tocador que había pertenecido a mi madre. Carmen había reorganizado completamente el espacio, moviendo mis cosas personales a un rincón pequeño para hacer lugar a sus productos de belleza. Mis perfumes, regalos de Miguel en cumpleaños pasados, habían sido relegados al último cajón. Mis joyas, guardadas en la caja que José me regaló en nuestro aniversario, habían sido movidas al armario por seguridad, según Carmen. Pero sus cosas ocupaban todo el espacio visible, como si ella fuera la verdadera dueña del cuarto. Esa noche, durante la cena, observé a Carmen con una claridad que no había tenido antes. Cada gesto suyo era calculado. La forma en que servía la comida primero a Miguel, luego a ella y finalmente a mí, como si yo fuera la menos importante. La manera en que hablaba sobre los planes del día siguiente, usando nosotros, pero excluyéndome de las decisiones. Su costumbre de interrumpirme cuando yo trataba de hablar con Miguel sobre algo. Todo esto lo había estado haciendo durante 2 años, pero yo lo había interpretado como entusiasmo juvenil o nervios de recién casada. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí sola a caminar por el barrio donde había vivido toda mi vida adulta. Saludé a vecinos que no había visto en meses, porque Carmen siempre tenía prisa o planes que me impedían detenerme a conversar. Doña Rosa, que vivía 3 casas más abajo, me detuvo con una sonrisa cálida. «Guadalupe, qué gusto verte. Ya casi no sales sola». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuánta libertad había perdido sin darme cuenta. «Es que Carmen siempre está muy ocupada y prefiere que no salga sola», me escuché decir, y inmediatamente me di cuenta de lo absurdo de mi respuesta. ¿Desde cuándo una mujer de 72 años, en pleno uso de sus facultades, necesitaba permiso de su nuera para caminar por su propio barrio? Doña Rosa me miró con expresión preocupada. «Mija, tú fuiste de las mujeres más independientes que conocí. ¿Qué pasó con esa Guadalupe?». Su pregunta me persiguió durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegué, encontré a Carmen hablando por teléfono en la sala, gesticulando animadamente. Al verme, cambió rápidamente el tono de voz. «Bueno, te hablo después. Ya llegó Guadalupe». Colgó y me sonrió con esa dulzura falsa que ahora me resultaba nauseabunda. «¿Cómo te fue en tu caminata?». Estaba preocupada porque tardaste mucho. Por primera vez en 2 años, no me disculpé por haber salido sin avisar. «Muy bien, gracias. Platiqué con Doña Rosa y otros vecinos. Había olvidado lo agradable que es caminar sin prisa». Carmen pareció incómoda con mi respuesta, probablemente esperando una explicación más detallada o una disculpa por haberla preocupado. Pero yo simplemente subí a mi cuarto, dejándola con sus expectativas insatisfechas. Esa noche, mientras cenábamos, Miguel comentó casualmente: «Mamá, Carmen me dice que saliste sola esta tarde. ¿Todo bien?». La forma en que hizo la pregunta, como si salir sola fuera algo preocupante, me confirmó que Carmen
Había estado reportándole mis actividades como si fuera una anciana con problemas de orientación. Perfectamente bien, hijo. Solo caminé por el barrio donde he vivido 40 años. Creo que conozco el camino. Carmen se apresuró a aclarar. No es eso. Guadalupe, solo me preocupo por tu seguridad. Ya sabes cómo está la calle últimamente. Pero sus palabras sonaban huecas. La verdad era que mis salidas independientes no encajaban con la imagen de la suegra dependiente que ella había estado cultivando cuidadosamente. Una Guadalupe que salía sola, que hablaba con vecinos, que tomaba decisiones independientes, era una amenaza para el control que Carmen había establecido gradualmente. Los días siguientes a esa caminata marcaron un cambio sutil pero significativo en la dinámica de la casa. Yo comencé a hacer cosas pequeñas que reclamaban mi autonomía, preparar mi desayuno a la hora que se me antojaba, sin esperar a que Carmen organizara la rutina matutina, sentarme en la sala cuando tenía ganas, sin preguntarle si ella necesitaba el espacio para sus actividades, contestar el teléfono sin transferir automáticamente las llamadas a Miguel, como Carmen había establecido como norma de la casa. Cada una de estas acciones pequeñas generaba una reacción en Carmen. Si yo preparaba café temprano, ella bajaba inmediatamente con la excusa de ayudarme, pero realmente para supervisar lo que hacía. Si me instalaba en la sala, ella aparecía con trabajo, urgente, que requería silencio y concentración. Si contestaba el teléfono, ella se acercaba para escuchar la conversación o me preguntaba después quién había llamado y para qué. Miguel, ajeno a estas microdinámicas de poder, interpretaba la creciente tensión como problemas normales entre mujeres que viven en la misma casa. Cuando yo intentaba explicarle situaciones específicas, él las minimizaba. Ay, mamá, son detalles sin importancia. Lo que importa es que somos una familia. Pero para mí, esos detalles eran síntomas de un problema mucho más profundo, la pérdida sistemática de mi dignidad y autonomía en mi propia casa. Una mañana, mientras organizaba documentos para mi cita con el abogado, encontré cartas viejas que José me había escrito durante nuestro noviazgo. En una de ellas, él escribía: «Admiro tu fuerza, Guadalupe, eres una mujer que sabe lo que quiere y no permite que nadie la haga menos». Las lágrimas se me escaparon al leer esas palabras. ¿Qué habría pensado José de la mujer en que me había convertido? ¿Habría reconocido en la Guadalupe complaciente y silenciosa a la mujer fuerte de la que se enamoró? Esa tarde, Carmen intentó otra de sus estrategias de control disfrazadas de preocupación. «Guadalupe, he estado pensando que tal vez sería bueno que vieras a un doctor. Últimamente te noto un poco diferente, más distraída, más olvidadiza». Sus palabras eran como miel venenosa, suaves en la superficie, pero con una intención destructiva por debajo. Estaba tratando de plantar dudas sobre mi capacidad mental, probablemente como preparación para justificar futuras decisiones tomadas por mi propio bien. La miré directamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Al contrario, Carmen, últimamente me siento más lúcida que nunca. Es como si hubiera despertado de un sueño muy largo. La expresión en su cara me confirmó que había entendido perfectamente el mensaje. Ya no era la Guadalupe manipulable que ella conocía. Esa noche, después de que Miguel se fuera a dormir, Carmen intentó una conversación de mujer a mujer conmigo. «Guadalupe, siento que hay una distancia entre nosotras últimamente. ¿Hice algo que te molestó?» Su actuación era perfecta. La nuera preocupada, dispuesta a resolver cualquier malentendido. Pero yo ya no estaba interesada en obras de teatro. «Carmen», le dije tranquilamente, «durante 2 años has estado planeando cómo sacarme de mi propia casa. No hay malentendido que aclarar. Hay una realidad que enfrentar». Ella intentó negar, pero yo continué. «Los 30 días que les di no son una sugerencia. Son una oportunidad para que encuentren un lugar digno donde vivir. Úsenlos sabiamente». Cuando subí a mi cuarto esa noche, por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en casa. Mañana sería otro día en mi proceso de recuperación, pero esa noche dormí con la tranquilidad de quien ha decidido luchar por lo que le pertenece. Carmen podía seguir intentando sus manipulaciones, pero ya no encontraría en mí a la mujer débil que había estado explotando.
La verdadera Guadalupe García había regresado, y esta vez no se dejaría intimidar. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera pasado los últimos 2 años en una niebla espesa y finalmente hubiera salido a la luz del sol. Mientras me vestía, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir esperando que Carmen y Miguel entendieran la gravedad de la situación. Era hora de tomar acciones concretas que aseguraran mi futuro y protegieran mi patrimonio. Después del desayuno, cuando Miguel se fue al trabajo y Carmen se encerró en el cuarto para sus llamadas matutinas, salí de casa con un propósito muy claro. Mi primera parada fue el banco, donde solicité una cita urgente con el licenciado Fernando Morales. Esta vez no venía solo a revisar mi situación financiera, sino a implementar cambios importantes que protegieran mis recursos. Licenciado, quiero abrir una cuenta nueva donde deposite mi pensión y los ingresos de mis propiedades de alquiler. Necesito tener control total sobre mi dinero. El licenciado me miró con aprobación. Excelente decisión, doña Guadalupe. También le sugiero que consideremos limitar el acceso a su cuenta principal y establecer un presupuesto específico para gastos de la casa. De esta manera, usted mantiene el control sobre cuánto se gasta en qué. Firmé todos los papeles necesarios y establecí que, a partir del siguiente lunes, mis ingresos irían directamente a la nueva cuenta. Los gastos de la casa saldrían de un presupuesto fijo que yo determinaría mensualmente. Mi siguiente parada fue la oficina del licenciado Roberto Hernández. Esta vez llegué con una lista específica de acciones que quería implementar. Licenciado, quiero formalizar un contrato de arrendamiento con mi hijo. Si van a vivir en mi casa, que sea bajo términos claros y justos. Él revisó mis ideas y las expandió profesionalmente. Podemos hacer un contrato temporal de 30 días, renovable mensualmente según su decisión. Esto le da control total sobre quién vive en su propiedad y bajo qué condiciones. El contrato que elaboramos era claro y protector. Miguel y Carmen tendrían derecho a usar 2 recámaras y los espacios comunes, pero yo mantendría el control sobre todas las decisiones relacionadas con la casa. Cualquier modificación, reparación o cambio decorativo requeriría mi autorización por escrito. Los gastos de servicios serían divididos proporcionalmente, y ellos contribuirían con una cantidad fija mensual para gastos de alimentación y mantenimiento. Más importante aún, el contrato especificaba que podía ser terminado con 30 días de aviso previo, sin necesidad de justificación. Doña Guadalupe, me dijo el licenciado mientras revisábamos el documento final, este contrato la protege completamente. Su hijo y su nuera ya no pueden alegar derechos adquiridos por convivencia, y usted recupera el control total sobre su propiedad. Firmé el contrato con una sensación de alivio profundo. Por primera vez en 2 años, me sentía legalmente protegida en mi propia casa. De camino a casa, hice una parada en la ferretería del barrio. Compré nuevas cerraduras para las puertas principales y para mi recámara. Don Alberto, el dueño, me conocía desde hacía años. ¿Todo bien, doña Guadalupe? Es raro verla comprando cerraduras. Le expliqué que quería reforzar la seguridad de la casa, lo cual era parcialmente cierto, pero la verdad completa era que quería asegurarme de tener espacios privados donde pudiera guardar mis documentos importantes sin preocuparme por miradas curiosas. Cuando llegué a casa, Carmen estaba en la cocina preparando el almuerzo. Me recibió con su sonrisa habitual. Pero noté un nerviosismo que no había visto antes. ¿Dónde anduviste, Guadalupe? Saliste muy temprano. Su tono era casual, pero había una ansiedad subyacente que me confirmó que ella estaba consciente de que algo había cambiado. Resolví algunos asuntos pendientes. Carmen, nada que deba preocuparte. Durante el almuerzo, observé cómo Carmen intentaba sondear información sobre mis actividades matutinas. ¿Fuiste al doctor? ¿Al banco? Cada pregunta era formulada con aparente preocupación, pero yo reconocía la verdadera motivación. Necesitaba saber si yo estaba tomando medidas que pudieran afectar sus planes. Respondí con vaguedades educadas, sin dar detalles específicos. Esta nueva dinámica claramente la ponía nerviosa. Esa tarde, mientras Carmen salía a hacer mandados,
que probablemente incluían llamadas telefónicas para reportar mis comportamientos extraños a sus amigas o familiares, aproveché para instalar las nuevas cerraduras. Empecé con mi recámara, asegurándome de que tuviera un espacio completamente privado. Después cambié la cerradura de la puerta principal. Cuando terminé, guardé las llaves adicionales en mi nueva caja fuerte personal, que había comprado discretamente durante uno de mis viajes al centro. Al día siguiente, implementé el siguiente paso de mi plan. Hice una lista detallada de todos mis bienes dentro de la casa: muebles, electrodomésticos, decoraciones, incluso utensilios de cocina. Tomé fotografías de cada elemento importante y las guardé tanto en formato físico como digital. El licenciado Hernández me había aconsejado documentar todo para evitar confusiones futuras sobre qué pertenecía a quién. Este proceso de catalogación me reveló algo que me sorprendió. Prácticamente todo en la casa me pertenecía. Los únicos objetos que eran claramente de Miguel y Carmen eran su ropa, algunos libros, una televisión pequeña que tenían en su recámara y sus productos de cuidado personal. Todo lo demás, desde la sala completa hasta el último sartén en la cocina, había sido comprado por mí a lo largo de los años, muchas veces reemplazando cosas que se rompían o actualizando electrodomésticos. Carmen había sido muy hábil en crear la ilusión de que ellos contribuían a la casa, pero la realidad era que su única contribución había sido su presencia. Incluso las mejoras menores que habían hecho, como cambiar cortinas o comprar nuevos cojines, habían sido pagadas con el dinero que ahorraban al vivir gratuitamente en mi casa. Era un sistema perfecto. Ellos disfrutaban de todos los beneficios de ser propietarios sin ninguna de las responsabilidades financieras. El cuarto día después de mi declaración inicial, decidí dar el siguiente paso: informar a Miguel sobre los cambios legales y financieros que había implementado. Esperé a que llegara del trabajo y se acomodara en la sala. Carmen, como siempre, estaba cerca, fingiendo leer una revista, pero claramente escuchando cada palabra. Miguel, necesito informarte sobre algunas decisiones que he tomado respecto a la casa. Le entregué una copia del contrato de arrendamiento que había preparado el licenciado. A partir de la próxima semana, si deciden quedarse, será bajo estos términos. Miguel leyó el documento con expresión cada vez más confundida y preocupada. «Mamá, ¿esto es necesario? Somos familia». Su reacción era exactamente lo que había esperado: incredulidad de que su madre estuviera estableciendo límites claros después de años de permisividad total. «Precisamente porque somos familia, Miguel, es importante que tengamos todo claro y ordenado», respondí calmadamente. «Este contrato protege los derechos de todos y establece responsabilidades justas». Carmen, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «Guadalupe, esto parece muy formal. ¿No podemos seguir como hasta ahora?» Su pregunta revelaba exactamente lo que yo sospechaba. Ella prefería la ambigüedad anterior porque le daba más espacio para manipular la situación. «Carmen», le dije mirándola directamente, «hasta ahora no ha funcionado para mí. Necesito estructura y claridad en mi propia casa». Miguel intentó mediar. «Pero mamá, nosotros siempre hemos contribuido». Lo interrumpí suavemente pero firmemente. «Hijo, ¿podrías especificar exactamente cómo han contribuido?». El silencio que siguió fue revelador. Después de unos momentos incómodos, Miguel murmuró algo sobre contribuciones no monetarias y apoyo emocional. Les expliqué que tenían una semana para decidir si aceptaban los términos del contrato o si preferían buscar otro lugar donde vivir. «No es un ultimátum», aclaré. «Es una oferta justa para continuar viviendo juntos bajo condiciones que respeten los derechos de todos». Carmen intentó argumentar que los términos eran demasiado estrictos y que no se sentía como en familia, pero yo mantuve mi posición. Esa noche, después de que se fueron a dormir, los escuché discutir en voz baja en su cuarto. Aunque no podía distinguir todas las palabras, el tono era claramente de preocupación y frustración. Carmen parecía estar presionando a Miguel para que me convenciera de cambiar de opinión, mientras él sonaba cada vez más confundido sobre qué había salido mal con la situación que habían disfrutado durante 2 años. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Carmen intensificó sus esfuerzos por parecer la nuera perfecta.
Pero ahora cada gesto suyo parecía calculado y desesperado. Cocinaba mis platillos favoritos, me traía el periódico sin que se lo pidiera y constantemente preguntaba si necesitaba algo, pero al mismo tiempo hacía comentarios sutiles diseñados para hacerme sentir culpable. Espero que no estés tomando decisiones de las que te vayas a arrepentir, Guadalupe, o, a veces cuando las personas están estresadas, no piensan con claridad. Miguel, por su parte, oscilaba entre intentar convencerme de que estaba exagerando y tratar de entender qué había cambiado realmente. Mamá, siempre habíamos sido una familia tan unida. ¿Qué pasó? Su pregunta era genuina, pero revelaba cuán desconectado había estado de mi experiencia real durante los últimos 2 años. Para él, la unidad familiar había significado que yo me adaptara completamente a las necesidades y deseos de Carmen sin expresar mis propias necesidades. Una semana después de presentarles el contrato, llegó el momento de la decisión. Durante la cena, les pregunté directamente, ¿han decidido si van a firmar el contrato o si van a buscar otro lugar? Miguel miró a Carmen, esperando que ella respondiera primero. Carmen, con su sonrisa más dulce, dijo, Guadalupe, hemos estado pensando, y creemos que tal vez sería mejor si tú consideras mudarte a un lugar más pequeño y cómodo para una persona de tu edad. Nosotros podríamos quedarnos aquí y cuidar la casa. El silencio que siguió a su propuesta fue denso y cargado. Era exactamente la respuesta que había esperado, pero escucharla directamente aún me impactó. Carmen había mostrado finalmente sus cartas. No tenía intención de adaptarse a mis términos. Quería que yo me fuera de mi propia casa para que ellos pudieran quedársela completamente. Miguel pareció sorprendido por la directa de Carmen, pero no la contradijo. En cambio, agregó, «Mamá, podríamos ayudarte a encontrar un lugar bonito, tal vez un departamento moderno con menos mantenimiento, y podríamos visitarte seguido». Sus palabras, aunque dichas con aparente cariño, confirmaron que él también había adoptado la perspectiva de Carmen. Yo era la que tenía que ajustarse, no ellos. Me levanté de la mesa lentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Entiendo perfectamente su posición, dije con calma. Y yo mantengo la mía. Tienen hasta el domingo para decidir si firman el contrato o si se mudan. Si no hay respuesta para el domingo, interpretaré que han elegido la segunda opción. Carmen intentó protestar, pero yo ya me dirigía hacia las escaleras. No hay más que discutir. La decisión es suya. Esa noche, mientras ellos tenían una discusión intensa en el piso de abajo, yo hice llamadas telefónicas importantes. Primero llamé al licenciado Hernández para informarle sobre la respuesta de Miguel y Carmen. Doña Guadalupe, era predecible. Ahora necesitamos prepararnos para el siguiente paso. Me explicó los procedimientos legales para formalizar el desalojo si ellos no se mudaban voluntariamente después del domingo. También llamé a mi primo Rafael, que trabajaba en una empresa de mudanzas. Rafael, podrías necesitar ayudar a Miguel a mudarse el próximo lunes. Te mantendré informado. Él me aseguró que tendría un equipo disponible si era necesario. Finalmente, llamé a una empresa de cerrajería para programar el cambio de todas las cerraduras de la casa para el lunes por la mañana. El sábado por la mañana, Carmen hizo un último intento de manipulación emocional. Vino a mi cuarto con lágrimas en los ojos, representando el papel de la nuera arrepentida. Guadalupe, siento mucho si hice algo que te lastimó. Solo quería que fuéramos felices como familia. ¿No podemos intentarlo otra vez? Su actuación era convincente, pero yo ya conocía la verdad detrás de su fachada. Carmen, le dije gentilmente pero firmemente, el problema no es lo que hiciste, el problema es quién eres. Durante 2 años has estado planeando cómo sacarme de mi casa mientras fingías quererme. Eso no es algo que se arregla con disculpas. Ella intentó negar, pero yo continué. Escuché tus conversaciones telefónicas. Conozco tus verdaderos sentimientos hacia mí. No hay vuelta atrás. El domingo llegó sin que Miguel y Carmen dieran una respuesta definitiva. Durante la mañana, fingieron que era un día normal, como si ignorar el plazo pudiera hacer que desapareciera. Pero a las 6 de la tarde, me acerqué a ellos en la sala. Como no han firmado el contrato ni me han informado que se van a mudar, entiendo que han elegido buscar otro lugar donde vivir.
Mañana vendrá una empresa de mudanzas a ayudarlos con sus pertenencias. Miguel finalmente reaccionó. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Realmente vas a echarnos? Su incredulidad era genuina, como si no pudiera concebir que su madre complaciente fuera capaz de tomar una decisión tan firme. No los estoy echando, Miguel. Les ofrecí opciones justas y ustedes las rechazaron. Las consecuencias son el resultado de sus propias decisiones. Carmen, viendo que sus estrategias de manipulación habían fallado, finalmente mostró su verdadero carácter. Esto es ridículo, Guadalupe. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Eres una mujer malagradecida y egoísta. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Cuando no podía conseguir lo que quería a través de la manipulación, Carmen recurría a los ataques directos. Carmen. Respondí con una calma que me sorprendió. Finalmente estás siendo honesta. Me alegra conocer tus verdaderos sentimientos después de 2 años de fingimiento. Miguel intentó calmar a su esposa, pero el daño ya estaba hecho. La máscara había caído completamente. Esa noche, mientras ellos empacaban en silencio, yo me senté en mi sala, mi verdadera sala, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo donde yo volvería a ser la protagonista de mi propia historia. El lunes amaneció con una claridad que parecía reflejar mi estado mental. Me levanté temprano, preparé mi café como no lo había hecho en meses, sin prisa, sin preocuparme por despertar a nadie, simplemente disfrutando el ritual matutino en mi propia cocina. A las 8 en punto, tal como había programado, llegó la empresa de mudanzas que había contratado mi primo Rafael. Miguel bajó las escaleras con una expresión de incredulidad que todavía no había procesado completamente la realidad de la situación. «Mamá, ¿realmente vas a hacer esto?». Su voz tenía un tono de súplica que me rompía el corazón, pero también me confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Miguel, hijo, no soy yo quien está haciendo esto. Ustedes tuvieron múltiples oportunidades de encontrar una solución que funcionara para todos». Carmen apareció poco después, con el cabello desarreglado y una expresión de furia mal disimulada. Ya no fingía ser la nuera dulce y comprensiva. «Esto es una locura, Guadalupe. ¿Qué van a pensar los vecinos cuando vean que echas a tu propio hijo?». Su pregunta revelaba una de sus principales preocupaciones: su imagen pública. Después de 2 años construyendo la reputación de ser la nuera perfecta en el barrio, le dolía que todos vieran la verdad. Los vecinos van a pensar lo que quieran pensar. Carmen, yo ya no vivo mi vida tratando de controlar las opiniones ajenas. Mi respuesta la sorprendió. Durante 2 años, ella había usado exitosamente mi preocupación por mantener la armonía y evitar el qué dirán como herramienta de control. Ahora se daba cuenta de que esa palanca de manipulación ya no funcionaba. Los trabajadores de la mudanza comenzaron a subir las cajas que Miguel había empacado durante la noche. Era sorprendente ver cuán pocas pertenencias reales tenían después de 2 años de vivir en mi casa. La mayoría de sus cosas eran en realidad objetos míos que habían estado usando: la ropa de cama de la recámara principal, algunos utensilios de cocina que habían adoptado como suyos, incluso toallas y artículos de baño que yo había comprado para invitados y que ellos habían hecho permanentes. «¿A dónde van a ir?», les pregunté, no por curiosidad morbosa, sino por genuina preocupación maternal. A pesar de todo lo que había pasado, Miguel seguía siendo mi hijo. Carmen respondió con amargura: «A un departamento pequeño y caro que apenas podemos pagar, gracias a ti». Su respuesta me confirmó algo que había sospechado. Durante los 2 años que vivieron gratuitamente en mi casa, no habían ahorrado dinero para emergencias o para su futuro. Habían gastado sus salarios en lujos y diversiones, asumiendo que siempre tendrían mi casa como respaldo. Miguel, viendo mi expresión preocupada, intentó suavizar la situación. «No te preocupes, mamá. Encontraremos la manera, solo que no entiendo por qué tenía que llegar a esto». Su confusión era genuina, y eso me dolía más que la rabia abierta de Carmen. Mi hijo realmente no comprendía que había algo problemático en la forma en que habían estado viviendo. Para él, yo era simplemente una madre que había decidido volverse difícil sin razón aparente. Miguel
le dije mientras supervisaba cómo cargaban sus pertenencias. Espero que algún día entiendas que esto no es un castigo, es una lección sobre respeto, independencia y responsabilidad. Cosas que debería haberte enseñado mejor cuando eras pequeño. Él me miró como si estuviera hablando en otro idioma, pero Carmen entendió perfectamente el mensaje implícito. Ella había sido la catalizadora de esta situación. Mientras la mudanza continuaba, algunos vecinos comenzaron a asomarse discretamente. Doña Rosa se acercó con la excusa de pedirme sal prestada, pero claramente quería entender qué estaba pasando. ¿Todo bien, Guadalupe? Su preocupación era genuina. Todo está perfectamente bien, doña Rosa. Miguel y Carmen finalmente encontraron su propio lugar. Es natural que los hijos independientes quieran su propia casa. Mi explicación era técnicamente cierta, aunque no completa. Carmen, escuchando mi conversación con la vecina, no pudo contenerse. Natural, como si fuera nuestra decisión. Su exabrupto delante de doña Rosa confirmó lo que yo había dicho sutilmente. Esta mudanza no era resultado de una decisión armoniosa familiar. Doña Rosa me miró con comprensión y asintió ligeramente. Ella había criado 4 hijos y reconocía las dinámicas familiares complicadas cuando las veía. Para el mediodía, la mayor parte de sus pertenencias ya estaba en el camión. La casa se veía extrañamente vacía, pero era un vacío liberador. Por primera vez en 2 años, podía caminar por mi sala sin encontrar cosas de Carmen dispersas por todas partes. Podía ir a la cocina sin ver productos que no había comprado ocupando mis repisas. Podía subir a mi recámara sin escuchar conversaciones telefónicas sobre planes para remodelar mi casa. Miguel hizo un último intento de reconciliación antes de irse. Mamá, sé que las cosas se complicaron, pero somos familia. Espero que podamos arreglar esto pronto. Su esperanza de que todo volviera a la normalidad anterior me entristeció profundamente. Él todavía no entendía que la normalidad anterior había sido problemática para mí desde el principio. Miguel, mi puerta siempre estará abierta para ti, le dije abrazándolo genuinamente. Pero será bajo términos de respeto mutuo. Ya no acepto ser tratada como una inquilina en mi propia casa. Carmen resopló ante mi comentario, pero Miguel pareció procesarlo en silencio. Tal vez, eventualmente, entendería lo que había estado mal en nuestra dinámica. Carmen no se despidió de mí. Simplemente se subió al carro con una expresión de resentimiento que prometía futuras complicaciones. Pero yo ya estaba preparada para eso. El licenciado Hernández me había advertido que algunas personas reaccionan a la pérdida de control tratando de crear problemas adicionales. Tenía todos mis documentos en orden y sabía exactamente cuáles eran mis derechos. Después de que se fueron, me quedé parada en la entrada de mi casa, observando cómo el camión de mudanzas desaparecía por la calle. Los vecinos que habían estado observando discretamente comenzaron a regresar a sus actividades, probablemente con suficiente material de conversación para las próximas semanas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba lo que pudieran pensar o decir. Entré a mi casa y cerré la puerta principal con la nueva cerradura. El sonido del pestillo fue simbólico. Estaba cerrando una etapa de mi vida y comenzando otra. Caminé por cada cuarto, reconociendo mi espacio, planeando pequeños cambios que quería hacer ahora que tenía libertad total para decidir. La recámara principal volvería a ser mía. La sala tendría la decoración que a mí me gustaba. La cocina funcionaría según mis horarios y preferencias. Esa tarde, me dediqué a una actividad que no había podido hacer libremente en 2 años. Reorganizar mi casa exactamente como quería. Moví los muebles de la sala a posiciones que me resultaran más cómodas para leer y ver televisión. Cambié la mesa del comedor a un lugar donde recibiera mejor luz natural. Saqué de sus escondites objetos decorativos que Carmen había reubicado, porque no encajaban con su concepto de modernidad. En la cocina, reorganicé los gabinetes según mi lógica, no según el sistema que Carmen había impuesto gradualmente. Coloqué mis utensilios favoritos en lugares accesibles y guardé en el fondo aquellos que rara vez usaba. Preparé una cena sencilla, pero perfecta para mis gustos, sin preocuparme por agradar paladares ajenos o adaptar sazones a preferencias que no eran mías. Mientras cenaba sola en mi comedor,
experimenté una sensación extraña pero maravillosa, paz total. No había conversaciones tensas, manipulaciones sutiles o la sensación constante de estar caminando en cáscaras de huevo para mantener la armonía familiar. Era simplemente yo, en mi casa, disfrutando de una comida en silencio. El silencio no se sentía solitario, se sentía liberador. Esa noche, por primera vez en 2 años, me di un baño largo en mi tina sin preocuparme por dejar suficiente agua caliente para otros o por ocupar demasiado tiempo el baño principal. Me puse mi pijama favorita, una que Carmen había comentado despectivamente como muy anticuada, y me senté en mi sala a ver un programa de televisión que realmente me gustaba. No el tipo de shows que Carmen prefería y que habían dominado la programación de la casa. Al día siguiente, comencé a recibir llamadas. Primero fue mi hermana Esperanza, que había escuchado rumores a través de la red familiar. «Guadalupe, ¿es cierto que Miguel se mudó? ¿Qué pasó?». Le expliqué la situación de manera calmada y objetiva. Su reacción me sorprendió positivamente. «Ay, hermana, ya era hora. Esa muchacha siempre me pareció muy calculadora. Me alegra que hayas recuperado tu casa». Otras llamadas fueron menos comprensivas. Algunas primas lejanas, influenciadas por la versión de los eventos que Carmen había estado difundiendo, me cuestionaron sobre mi dureza con Miguel. «¿No crees que fuiste muy severa? Al fin y al cabo, es tu único hijo». Estas conversaciones me dieron la oportunidad de practicar algo que no había hecho en años: defender mis decisiones sin justificarme excesivamente. «Precisamente porque es mi único hijo», respondía. «Era importante enseñarle sobre respeto y responsabilidad. Un hijo que permite que su esposa trate mal a su madre no ha aprendido los valores correctos». Mis respuestas firmes pero tranquilas desconcertaban a quienes esperaban encontrarme arrepentida o dispuesta a ceder. Una semana después de la mudanza, Miguel me llamó por primera vez. Su voz sonaba cansada y estresada. «Mamá, ¿cómo estás?». Su pregunta tenía un tono de genuina preocupación que no había escuchado en mucho tiempo. «Estoy muy bien, Miguel. ¿Y ustedes? ¿Cómo les va en su nuevo lugar?». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Es diferente, más pequeño. Y los gastos son, bueno». Nunca me había dado cuenta de cuánto costaba mantener una casa. Su admisión involuntaria me confirmó lo que yo sospechaba. Ellos nunca habían entendido realmente el valor de lo que yo había estado proporcionando durante 2 años. Vivir gratuitamente en una casa completamente equipada, con todos los servicios pagados y comida incluida, era un privilegio que solo apreciaron cuando lo perdieron. «Miguel», le dije gentilmente, «administrar un hogar es una responsabilidad grande. Estoy segura de que aprenderán a manejarlo». No añadí, como debieron haber hecho desde el principio, aunque la implicación estaba clara. «¿Cómo está Carmen adaptándose?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Está ajustándose», respondió diplomáticamente. «Es difícil para ella después de estar acostumbrada a la comodidad que teníamos contigo». Su admisión de que Carmen había estado acostumbrada a la comodidad que yo proporcionaba era el reconocimiento más cercano a la verdad que había escuchado de él. Durante las siguientes semanas, establecí una nueva rutina que me devolvió la alegría de vivir. Me levantaba cuando quería, desayunaba tranquilamente mientras leía el periódico y planificaba mis días según mis propios intereses y necesidades. Retomé actividades que había abandonado gradualmente durante los 2 años de convivencia. Clases de tejido en el centro comunitario, caminatas matutinas con amigas del barrio y las visitas regulares a la iglesia donde podía participar en actividades sin tener que coordinar horarios con otras personas. También redescubrí el placer de recibir visitas en mis propios términos. Doña Rosa venía a tomar café los martes por la tarde y podíamos conversar sin interrupciones ni tensiones subyacentes. Mi sobrina Patricia comenzó a visitarme los domingos, algo que no había podido hacer regularmente cuando Carmen manejaba sutilmente el calendario social de la casa. Un mes después de la mudanza, me encontré con Carmen en el supermercado. El encuentro fue incómodo pero revelador. Ella se veía cansada y estresada, claramente afectada por las nuevas responsabilidades financieras y domésticas de vivir independientemente.
Cuando me vio, su expresión inicial fue de incomodidad, pero rápidamente se transformó en una sonrisa forzada. «Hola, Guadalupe, ¿cómo has estado?». Su tono era cuidadosamente neutral, pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Probablemente estaba evaluando si podía intentar algún tipo de reconciliación que le devolviera acceso a las comodidades de mi casa. «Muy bien, gracias, Carmen. ¿Y ustedes? ¿Cómo les va en su nueva vida independiente?». Mi pregunta era genuina, sin sarcasmo, pero claramente establecía que reconocía su situación actual como independiente, algo que no habían sido mientras vivían conmigo. «Estamos bien», respondió rápidamente, aunque está haciendo un ajuste grande. Luego, después de una pausa, agregó: «Miguel te extraña mucho. Habla de ti todos los días». Era obvio que estaba probando si había alguna posibilidad de reparar la relación, probablemente empujada por Miguel o por las dificultades económicas de su nueva situación. «Yo también extraño a Miguel», admití honestamente. «Espero que esta experiencia les enseñe cosas importantes sobre la vida y las relaciones familiares». Mi respuesta fue cordial, pero no ofreció ninguna apertura para regresar a la situación anterior. Carmen intentó una última manipulación sutil. «Sabes, Guadalupe, a veces las familias tienen malentendidos, pero el amor siempre puede superar las diferencias». Su comentario estaba diseñado para hacerme sentir culpable y abrir la puerta a una reconciliación en sus términos. «Tienes razón, Carmen», respondí calmadamente. «El amor verdadero requiere respeto mutuo y responsabilidad compartida. Cuando esos elementos estén presentes, las puertas siempre están abiertas». Mi respuesta la dejó sin argumentos adicionales, porque sabía que ella no estaba dispuesta a ofrecer el respeto y la responsabilidad que yo requería. Nos despedimos cortésmente, y mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque la situación había llegado a este punto, pero determinación porque sabía que había tomado las decisiones correctas para proteger mi dignidad y mi futuro. Esa noche, sentada en mi sala reorganizada, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante este proceso. Había redescubierto que la bondad sin límites puede convertirse en debilidad explotable. Había aprendido que mantener la paz a cualquier costo puede significar sacrificar la justicia y el respeto propio. Más importante, había recordado que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de la propia vida. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio elegido, no impuesto. Era el silencio de quien ha recuperado su hogar, su dignidad y su autonomía. Por primera vez en años, me dormí sin preocuparme por conflictos no resueltos o tensiones familiares. Simplemente me dormí en paz, en mi casa, en mi cama, con la satisfacción de quien ha luchado por lo que le pertenece y ha ganado. 3 meses habían pasado desde aquella mañana cuando Miguel y Carmen se mudaron de mi casa. Y cada día que transcurría me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo, sereno, que me recordaba a la mujer que había sido antes de convertirme en la suegra complaciente que casi pierde su propia identidad. Las mañanas se habían vuelto mi momento favorito del día. Me levantaba sin alarma, cuando mi cuerpo decidía que había descansado suficiente. Preparaba mi café en silencio, lo endulzaba exactamente como me gustaba, y me sentaba en la mesa del comedor, donde ahora podía ver el jardín por la ventana, que había liberado de cortinas pesadas. El sol entraba generosamente, iluminando las plantas que había reorganizado según mis propios gustos, no según el diseño moderno que Carmen había impuesto. Había redescubierto el placer de los desayunos tranquilos. Podía tomarme el tiempo que quisiera para leer el periódico completo, no solo los titulares, antes de que alguien necesitara la mesa para otras actividades. Podía saborear mi pan tostado con mermelada casera, sin escuchar comentarios sobre lo poco saludable que era mi elección o sugerencias sobre desayunos más modernos que yo debería intentar. Los vecinos habían comenzado a comentar lo bien que me veía. Doña Rosa me detuvo una mañana mientras regaba mis plantas en la entrada. «Guadalupe, no sé qué has estado haciendo, pero te ves años más joven. Tienes una luz en los ojos que no había visto en mucho tiempo». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, porque confirmaban lo que yo sentía por dentro.
Había recuperado no solo mi casa, sino mi energía vital. Durante estos meses había establecido nuevas rutinas que alimentaban mi alma. Los martes por la mañana caminaba con mi grupo de amigas del barrio por el Parque Central. Eran mujeres de mi edad que habían enfrentado sus propios desafíos familiares y entendían la importancia de mantener la independencia y dignidad en los años dorados. Nuestras conversaciones eran refrescantes, llenas de sabiduría compartida y risas genuinas. Los jueves por la tarde había retomado las clases de tejido en el centro comunitario. Mis manos, que habían estado inactivas durante los años de convivencia tensa, ahora creaban nuevamente hermosas piezas. Había comenzado un proyecto ambicioso, una colcha para mi cama que incorporaba todos los colores y patrones que realmente me gustaban, sin considerar si encajaban con la decoración moderna de otra persona. Los domingos se habían convertido en días especiales. Después de misa, invitaba a mi sobrina Patricia y sus hijos a almorzar. Los pequeños llenaban la casa de risas y energía, recordándome la alegría de tener familia sin la tensión de conflictos no resueltos. Patricia me había confesado que durante los años en que Carmen vivía aquí, ella se sentía incómoda visitando porque percibía una tensión que no sabía cómo manejar. Tía Guadalupe, me había dicho Patricia hace unas semanas, es como si hubieras vuelto a ser tú misma. Durante un tiempo parecías apagada, ahora brillas otra vez. Sus palabras me emocionaron profundamente, porque confirmaban que mi transformación era visible para quienes me conocían realmente. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carta que había comenzado a escribir hace un año, pero nunca terminé. Era dirigida a mi hermana Esperanza, y en ella trataba de explicar por qué me sentía tan infeliz viviendo con Miguel y Carmen. Al releerla, me impresionó la tristeza y confusión que expresaba. Era la carta de una mujer que sabía que algo estaba mal, pero no tenía la claridad o el valor para identificar exactamente qué era. Decidí escribir una nueva carta, no para enviarla, sino para documentar mi proceso de transformación. Escribí sobre cómo había perdido gradualmente mi voz, mi espacio y mi identidad por el deseo de mantener la armonía familiar. Escribí sobre el momento de despertar cuando escuché a Carmen planeando mi futuro como si yo fuera un obstáculo temporal. Escribí sobre la fuerza que encontré para recuperar mi vida y mi dignidad. El proceso de escribir esa carta me ayudó a procesar completamente todo lo que había vivido. Me di cuenta de que no sentía resentimiento hacia Miguel ni hacia Carmen. Sentía una paz profunda que viene de haber tomado decisiones difíciles pero correctas. Había aprendido que el amor verdadero, incluso el amor maternal, debe incluir límites saludables y respeto mutuo. Durante estos meses, Miguel me había llamado regularmente. Al principio, sus llamadas tenían un tono de esperanza de que yo reconsiderara mi decisión. Gradualmente, el tono había cambiado. Ahora hablaba más sobre sus experiencias aprendiendo a manejar un hogar independiente, los desafíos financieros de la vida adulta real y las tensiones que habían surgido en su matrimonio cuando Carmen se dio cuenta de que ya no tenían el respaldo económico gratuito de su suegra. Mamá, me había dicho en una llamada reciente, nunca me di cuenta de todo lo que hacías por nosotros, los gastos de la casa, la comida, incluso cosas pequeñas como el detergente y el papel higiénico. Todo eso suma mucho dinero. Su reconocimiento tardío me dio tristeza y satisfacción a la vez. Tristeza porque había tomado tanto tiempo para que valorara mi contribución. Satisfacción porque finalmente estaba aprendiendo lecciones importantes sobre responsabilidad y gratitud. Carmen, según Miguel, había tenido una adaptación más difícil. Acostumbrada a gastar su salario en ropa, salidas y caprichos personales, ahora tenía que destinar la mayor parte de sus ingresos a gastos básicos de supervivencia. La realidad de pagar renta, servicios, comida y productos de limpieza había sido un choque brutal para alguien que había vivido 2 años sin estas preocupaciones. A veces se queja de lo caro que es todo. Miguel había admitido durante una de nuestras conversaciones. Dais que antes no se daba cuenta de cuánto costaba mantener una casa. Su comentario me confirmó que Carmen finalmente estaba entendiendo el valor de lo que había perdido, aunque probablemente nunca lo admitiría directamente.
Una tarde, mientras podaba las rosas del jardín, mi vecina de al lado, señora Mercedes, se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. Guadalupe, espero que no te moleste que te diga esto, pero tu jardín se ve espectacular. Durante un tiempo parecía descuidado, pero ahora está floreciendo hermosamente. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuántos aspectos de mi vida habían florecido desde que recuperé el control total de mi espacio. Era cierto que durante los años de convivencia con Carmen, incluso mi jardín había sufrido. Carmen constantemente sugería cambios, quitar las plantas anticuadas, modernizar el diseño, instalar elementos decorativos que no iban con mi estilo. Gradualmente, yo había dejado de invertir tiempo y energía en el jardín que tanto amaba, desanimada por las críticas constantes y las sugerencias de mejoras que realmente significaban borrar mi personalidad del espacio. Ahora, con total libertad para expresar mis gustos. El jardín había vuelto a ser mi refugio. Había plantado nuevas rosas en colores que me encantaban. Había reorganizado las áreas de sombra con plantas que prosperaban sin sol directo. Y había creado un pequeño rincón con una banca donde podía sentarme a leer por las tardes. Cada cambio reflejaba mi personalidad auténtica, no una versión diluida diseñada para complacer a otros. Los fines de semana se habían vuelto especialmente placenteros. Sin la tensión de manejar dinámicas familiares complicadas, podía dedicarme a actividades que realmente disfrutaba. A veces cocinaba platillos elaborados solo porque me daba la gana. No porque alguien los hubiera pedido o porque tuviera que impresionar a nadie. Otras veces me contentaba con comidas sencillas, sin justificar mis elecciones ante nadie. Una mañana de sábado, mientras disfrutaba mi café en el jardín, reflexioné sobre lo que había aprendido de esta experiencia. La lección más importante era que la bondad sin límites puede convertirse en una invitación al abuso. Durante años, había confundido ser una buena madre y suegra con ser una persona sin necesidades o preferencias propias. Había creído que amar a mi familia significaba sacrificar mi identidad y autonomía. Ahora entendía que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Un hijo que realmente ama a su madre no permite que su esposa la trate como una empleada no remunerada. Una nuera que genuinamente aprecia a su familia política no planea secretamente cómo aprovecharse de su generosidad. Las relaciones saludables se basan en contribuciones equilibradas y consideración mutua, no en la explotación de la bondad de una persona. Durante estos meses de tranquilidad, también había tenido tiempo de considerar mi futuro a largo plazo. A los 73 años, tenía muchos años por delante si Dios quería, y quería asegurarme de vivirlos con dignidad y propósito. Había actualizado mi testamento, dejando mis propiedades claramente organizadas para evitar conflictos futuros. Había establecido fondos de emergencia y había asegurado que mis decisiones médicas y financieras futuras estuvieran protegidas legalmente. También había comenzado a considerar formas de ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. Durante mis caminatas y actividades comunitarias, había conocido otras mujeres mayores que enfrentaban desafíos familiares parecidos. Algunas habían perdido el control de sus finanzas a hijos manipuladores. Otras vivían en situaciones donde sus opiniones y necesidades eran constantemente minimizadas por familiares que las veían como cargas más que como personas con derechos. Había comenzado a participar más activamente en grupos de apoyo para adultos mayores en el centro comunitario. Mi experiencia de recuperar mi autonomía y dignidad había inspirado a otras mujeres a evaluar sus propias situaciones y tomar medidas para protegerse. Era gratificante poder transformar mi experiencia difícil en una fuente de apoyo y orientación para otros. Una tarde recibí una llamada inesperada de Carmen. Su voz sonaba diferente, menos segura, más cansada. «Guadalupe, ¿podríamos hablar? Me gustaría verte». Su petición me sorprendió, pero accedí a encontrarnos en una cafetería neutral del centro de la ciudad. Cuando llegué a la cita, Carmen ya estaba esperando. Se veía considerablemente diferente de la mujer segura y manipuladora que había vivido en mi casa. Estaba más delgada, tenía ojeras y su ropa, aunque limpia, no tenía el aire de cuidado y elegancia que solía proyectar. Los meses de responsabilidades financieras reales habían cobrado su precio. «Gracias por venir»,
me dijo cuando me senté frente a ella. No estaba segura de que quisieras verme. Su humildad parecía genuina, aunque yo mantenía cierta cautela. Había aprendido que Carmen era capaz de actuaciones muy convincentes cuando necesitaba algo. ¿Cómo están?, pregunté, decidiendo comenzar la conversación en un tono neutral. ¿Sobreviviendo?, respondió con una honestidad que me sorprendió. No me di cuenta de lo fácil que era la vida cuando vivíamos contigo. Ahora entiendo por qué Miguel te extraña tanto. Su admisión era lo más cercano a una disculpa que había escuchado de ella. Carmen, ¿qué querías hablar conmigo?, pregunté directamente. Ella suspiró profundamente antes de responder. Quería disculparme. No por lo que te dije aquella noche cuando nos mudamos, aunque eso también estuvo mal. Quiero disculparme por la forma en que te traté durante todos esos años. No valoré lo que hacías por nosotros. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Te agradezco la disculpa, Carmen. ¿Hay algo específico que quieras discutir? Ella vaciló antes de continuar. Miguel me ha dicho que está considerando visitarte más seguido. Yo quería asegurarme de que no hay resentimientos que puedan afectar su relación contigo. Su preocupación era comprensible. Probablemente había comenzado a darse cuenta de que Miguel estaba cuestionando algunas de las dinámicas de su matrimonio a medida que entendía mejor lo que había perdido cuando se mudaron de mi casa. Carmen, nunca he querido dañar la relación entre Miguel y tú, pero tampoco voy a fingir que no pasó lo que pasó. Lo entiendo, respondió rápidamente. Solo quería que supieras que he aprendido mucho estos meses. La vida independiente ha sido más difícil de lo que esperaba, y me ha hecho valorar cosas que antes daba por sentadas. Su reconocimiento era tardío, pero parecía auténtico. Terminamos la conversación en términos cordiales, pero yo no hice ningún compromiso sobre el futuro de nuestras relaciones. Había aprendido que las palabras son fáciles. Las acciones consistentes a lo largo del tiempo son lo que realmente importa. Si Carmen había cambiado genuinamente, eso se vería en sus comportamientos futuros, no en una conversación de 1 hora. Cuando regresé a mi casa esa tarde, me senté en mi sala reorganizada y reflexioné sobre el encuentro. Sentía una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque había tomado tanto tiempo y tanto dolor para llegar a este punto de honestidad. Esperanza porque tal vez, eventualmente, podríamos tener una relación basada en respeto mutuo en lugar de manipulación y explotación. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla pero satisfactoria, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella mañana cuando escuché a Carmen planeando mi futuro como si yo fuera invisible. Había pasado de ser una mujer que permitía ser tratada como empleada no remunerada en su propia casa, a ser una mujer que vivía con dignidad y autonomía completas. El silencio de mi casa ya no se sentía vacío o solitario. Se sentía lleno de posibilidades, de paz, de la satisfacción que viene de haber luchado por lo que es correcto y haber ganado. Era el silencio que una elige, no el silencio que le imponen. Era el silencio de quien ha recuperado su voz y ahora la usa sabiamente, hablando cuando es necesario y guardando silencio cuando la paz es más valiosa que las palabras. Mientras me preparaba para dormir en mi propia recámara, en mi propia cama, en mi propia casa, sentí una gratitud profunda por haber encontrado el valor de cambiar mi vida a los 73 años. Nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, para establecer límites saludables, para elegir la paz sobre el conflicto constante. A veces, reflexioné mientras apagaba las luces. El mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.